Decíamos hace algunos minutos a la hora de anticipar esta mesa que bueno, la situación en Las Toscas ha concentrado la atención de la opinión pública desde hace varias semanas por un tema altamente preocupante, que es el tema vinculado con la contaminación presunta que hay en este lugar. Y nuestros invitados de esta noche nos van a ayudar a conocer un poco más sobre esta situación. Digo, lejos de tranquilizarnos y de ponerle fin al asunto, da la impresión de que el informe presentado por el subsecretario de Medio Ambiente de la provincia, hoy en la Cámara Legislativa de la provincia de Santa Fe, abrió algunas otras preguntas. Nos acompañan el diputado provincial por la UCR, Federico Pez, el diputado provincial por el PDP, Miguel Bullrich, el periodista Juan Carlos Tiziani, del diario Página 12 o Rosario 12, el periodista César Benítez, del diario El Litoral, y el doctor Pedro Traverso, representante de la Defensoría del Pueblo, a quienes agradecemos en conjunto que nos ayuden a ver si podemos entender qué pasa en Las Toscas. No sé quién quiere empezar. Los diputados. No, yo diría que tiene que empezar Juan, porque es el que largó la primera piedra en este tema, ya hace unos meses atrás, y a partir de ahí se desencadenó toda una serie de investigaciones y procedimientos. Creo que tiene el derecho de empezar. No, yo en esto no hay exclusividad, y más creo que la prensa en general, salvo alguna excepción, pero bueno, todo el mundo sabe quién es quién, ha tenido una actitud muy madura, la prensa gráfica de la provincia, en este tema, porque es un tema preocupante, es un tema que no solo compete a una comunidad como Las Toscas, que depende de dos curtiembres, una de ellas tiene 1.200 empleados, es una fuerza de trabajo muy importante la que está ocupada allí. Y bueno, todo comenzó, viene hace mucho tiempo, ¿no? Hay un grupo de madres que están luchando en Las Toscas por este tema de la contaminación, muy preocupadas. Hubo denuncias, seguramente el diputado Pérez las conoce mucho mejor que yo, desde hace muchísimos años, pero lo cierto es que se publicó una nota en Rosario 2, el 23 de abril, donde se da una noticia sobre una investigación que estaba haciendo el Laboratorio de Toxicología del Hospital José María Cuyen, a cargo de la doctora Elisa Caxán, sobre 15 análisis que daban resultados positivos de cromo. Hoy el secretario de Medio Ambiente, el doctor Domínguez, dijo una frase que a mí me impactó cuando estuvo en esta reunión en la Cámara de Diputados. Dijo, el cromo mata, bajo determinadas circunstancias puede matar a un ser humano a través del cáncer. Así que estamos hablando de un tema muy, muy importante, muy grave, que no, yo insisto en esto, no es solamente exclusivo de la comunidad de Las Toscas, sino que es un tema de la provincia de Santa Fe. En esa nota del 23 de abril, la doctora Caxán hizo, yo creo, el único reportaje que concedió en ese momento, y ella explicó las características. Bueno, después a partir de este hecho se sucedieron una serie de episodios, y vos planteabas que después de conocido este informe oficial, porque después el gobierno hace un estudio sobre 90 casos, un poco para contrarrestar lo que fue una investigación que incluyó a 24 personas contaminadas, para plantear dos planos. El doctor Domínguez señalaba hoy que el estudio encargado por el gobierno sobre 90 personas, 92 más concretamente, apunta o pretende ser representativo de la comunidad de Las Toscas. Es un estudio obviamente serio, científico, con el aval del Centro de Toxicología de Buenos Aires. Y la pregunta que yo planteo es que no es representativo. ¿Por qué no es representativo? Cuando Domínguez anuncia después de una reunión de gabinete, poco después de esta nota, un estudio epidemiológico, lo hace en forma pública, dice que se iban a hacer estudios sobre 60 personas. Ahora estamos hablando de 92. En ese entonces dijo que eran 20, incluyendo los 15 que habían sido analizados en el Hospital Cuyen, 5 personas más de la comunidad, 20 trabajadores de la empresa de una de las curtiembres y 20 trabajadores de la otra curtiembre que está un poco más alejada del pueblo. Bueno, hoy el doctor Domínguez dice que de estos 92 personas no hay ninguno de la curtiembre al lado. O sea que hay una comunidad de 1.200 trabajadores que no fueron incluidos en el muestreo del gobierno. No hay ninguno. Se supone que tendría que haber sobre 90 personas, 5, 6, 10. Entonces yo diría que no es representativo por este hecho obvio. Lo anunció, dijo una cosa y después
hizo otra. ¿Qué es esto? Decir una cosa y hacer la contraria. Bueno, yo creo que este es el punto obvio que pone en tela de juicio a este estudio. Yo le pregunté hoy al doctor Domínguez por qué, si usted dijo que se iban a analizar trabajadores de la Curtiembre, ¿por qué en el estudio no se analizó ninguno? ¿Qué respondió? Dijo que por cuestiones de métodos y esas cosas que dicen los políticos. Sin más te diría, tampoco se repitieron los análisis aquellas personas que habían sido analizadas en el hospital Cuyen. Esa es una pregunta. Los análisis del Cuyen, los análisis realizados por la doctora Gaxán, ¿no se volvieron a hacer en esta oportunidad? No, o se sea, repitieron. estos análisis no anulan a los anteriores. No coexisten. Y no se pueden comparar tampoco, son distintos, son distintas personas. Y creo que es importante destacar esto, diputado. A esa gente que habla una respuesta. ¿Quién se hace cargo de esas personas que están intoxicadas? Esa es una reflexión, me parece que... Perdón, yo quiero hacer una salvedad. De los análisis que hizo la doctora Gaxán en el Cuyen, que fueron, corregime Juan Carlos si me equivoco, sobre 32, 24 dieron altos niveles de cromo, altísimos niveles de cromo. Se repitieron 2 en un instituto muy calificado de Rosario y creo que dieron valores más altos que lo que le dio la doctora Gaxán. Con lo cual refuerza la idea de que los análisis de la doctora Gaxán están bien hechos. La seriedad de los análisis de la doctora Gaxán, como alguna vez se hizo. Estos nuevos fueron realizados en el mes de junio y la doctora Gaxán se realizaron en algunos casos estos en el mes de nuevos marzo. Son ahora de junio. son del 2 de junio. Ahora, diputado Pez, que representa a la región o al pueblo de Las Toscas, o por lo menos del departamento, me pregunto cómo se ve esto en Las Toscas y qué dice la gente, porque si efectivamente existe contaminación, y esto naturalmente que me hago cargo yo de lo que digo, y hay una operación montada para tapar la contaminación, porque convengamos que la primera sospecha que aparece aquí es que alguien quiere tapar a lo mejor niveles de contaminación. Digo, ¿qué dice la gente de Las Toscas? ¿Qué reclamos les hacen a ustedes? Mirá, la situación de Las Toscas tiene distintas etapas. Hace 2 meses era muy preocupante en cuanto al nivel de enfrentamientos en que nos habíamos encontrado los que pensábamos de una forma y los que pensábamos de otra, o los que queríamos claridad y verdad en ese tema, y los que de alguna forma por vinculaciones laborales, comerciales, de índole económico, no querían ni siquiera pensar en la posibilidad de una eventual contaminación. Esa situación se ha enfriado por suerte. Ha acompañado muy bien el grupo de madres que terminó llamándose además esa asociación, que han aceptado sentarse a conversar incluso con gente de la empresa, pero acá nadie baja los brazos en la búsqueda de la verdad. Yo tampoco encuentro claridad en esto, o sea, parecería que estamos más confundidos a medida que nos enteramos de nuevos datos. Por un lado está el informe de toxicología, que nadie le quita seriedad. Los funcionarios del gobierno provincial respaldan a esta funcionaria, a la doctora. Se pone en tela de juicio la forma en que se hizo la muestra. Hoy incluso sugirieron de que la forma en que se lavaron los frascos pudo haber cambiado. No, pero fue un análisis muy general que nos explicaba un diputado Ugarte, que es veterinario y que está trabajando en un laboratorio en Rosario. ¿Qué Es veterinario. Y nos explicaba que ellos en su laboratorio lavaban con sulfato de cromo todos los envases de vidrio. Entonces podía haber o inducido algún error el toma de las muestras, pero no fue puntualmente, sino que tomó la doctora Casani, que analizó y que son hoy la materia del conflicto y donde realmente se ha detectado cromo en las personas, fueron corroboradas, como decía recién el doctor Traverso, por estos 2 nuevos análisis que se realizaron en Rosario, que no tiene nada que ver con el Cuyen, por otro método, no es el mismo método que fue cuestionado incluso por la empresa. Acá se hizo un método de absorción atómica y en uno de los casos dio valores similares y en el otro muy superiores, porque la doctora Casán había determinado 5 microgramos litro y en Rosario, haciendo la conversión, estábamos en el orden de los 27 microgramos litro, cuando lo permitido es 1 para la tolerancia para las personas. O sea que estamos hablando de valores pero muy altos. Y lo que confirma también que los análisis que se hicieron en el Cuyen son ciertos. Yo hoy le decía a Domínguez, me parece irrisorio pensar
que alguien va a falsear muestra o va a tomar cromo para que parezcan en sus análisis un porcentaje alto de cromo. El gobernador de la provincia hoy dejó de deslizar la posibilidad de que si había que traer especialistas internacionales para hacer nuevos estudios, se iba a hacer. ¿A ustedes les parece que se va a tener que llegar a esta instancia? Sí, yo también lo escuché al señor Reutemann y decir que eso costaría algún dinero. No sé qué preocupación puede tener de cuánto puede costar, porque a mí me parece que corremos el riesgo de hablar de números. Al señor Reutemann le han escrito muchas cartas, varias, incluso le han pedido audiencias, y las derivó en un caso al secretario Domínguez y en otro al ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, como si tuviera algo que ver el ingeniero Pablón en esta historia. Acá estamos hablando de personas, estamos hablando de niños, estamos hablando de un niño de 4 años que padece leucemia, o estamos hablando de adolescentes de 10, de 12 años. Cuando se presentó el gobierno, el informe del gobierno dijo que podía haber contaminación, lo dijo Domínguez, en el pasado. Y yo pregunto, ¿qué pasado? ¿Pasado de 4 años? ¿Un niño de 4 años es el pasado? ¿Un niño de 10 años es el pasado? ¿Un adolescente de 15 años es el pasado? Yo creo que estamos hablando de seres humanos. ¿Y los análisis de la doctora Caxán son el pasado también? Tiziani, me parece que lo de Domínguez incluso fue un poquito más al fondo que eso. Él habló de que hoy hay contaminación, que habría que descartar que el cromo estuviera ocasionando, según los nuevos informes, pero habló de otras sustancias como sulfídrico. Al señor Reutemann, una de las cartas... Y lo que habló de la manipulación, hay una en empresa todo que caso, está trabajando con cromo. dañina que se pudo haber hecho Y hay un grupo de personas que tienen cromo cromo dentro del organismo. Así que Yo le voy a pedir, un minuto, está en comunicación con nosotros Teresa desde Villocampo. Teresa Binagui vivió en Las Toscas mucho tiempo y bueno, nos gustaría, ante todo, buenas noches y que nos contara un poquito por qué se fue de Las Toscas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya me presentaste. Yo me fui de Las Toscas justamente por el temor a lo que estaba pasando ya en aquel momento con la salud de mis chicos. A partir del año 94 yo comienzo a denunciar y a pedir que se investigue lo que estaba sucediendo. No tuve ningún tipo de respuesta, entonces decidí con mi familia venir a radicarnos a Villocampo. No obstante, bueno, comienzo a trabajar con Ademans, preocupada por la cantidad de gente enferma, porque creo que muchos desconocen en realidad que hay chicos de 2 y de 3 años con leucemia, y bueno, comienzo a trabajar de nuevo y me tomo la molestia, la preocupación de realizarle análisis a mis 2 hijos mayores en primer lugar. Lo realicé con la doctora Cuyen, y para corroborar, a pesar de que no tenía dudas de lo que ella decía, los he vuelto a repetir en el Instituto de Estudios Bioquímicos de Rosario, donde lo hago con el método atómico, como pide la empresa, y mi hijo de 18 años da 67,70 y mi hija da 35,20. Estos análisis los pongo a disposición de quien quiera. Yo fui una de las que he pedido audiencia al gobernador y pido realmente que nos atienda, que mire este norte, que la gente no está tranquila porque ya las palabras cáncer y leucemia son a diario en nuestro vocabulario, ya no podemos escapar al temor. El temor ha llegado a Villocampo porque mis hijos prácticamente desde el primer año estudian acá y sin embargo tienen altísimos valores de cromo. Por eso pido a todos, aquellos diputados que son políticos de verdad, que están luchando y defendiéndonos, que sigan haciéndolo, no como otros de por aquí, de aquí muy cerquita, que porque tienen intereses no les interesa la salud de todo un pueblo. Ojalá seamos escuchados y ojalá el gobernador traiga gente competente, gente a nivel internacional, que pueda determinar lo que hoy todos estamos seguros, de que en Las Toscas sigue habiendo contaminación y que esta es muy grave. Teresa, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes. Ha sido un gusto. Bueno, creo que el testimonio de Teresa no hace más que confirmar lo que hemos estado charlando durante estos minutos, Mirá, ¿no? que no tenga dudas que en lo que nos compete a nosotros vamos a seguir poniéndole la espalda. El trabajo mío me obliga, tengo que hacer el esfuerzo de explicar
que no es incompatible buscar la calidad de vida, defender la salud con el desarrollo industrial del pueblo, porque hubo operativos muy fuertes para mostrarme enfrentado a la posibilidad o a la fuente de trabajo. Ese es un dilema falso. Es un dilema que se trata de instalar para... Claro, porque ¿quién quiere que Por supuesto, lo que se trata de buscar es que la gente se quede sin trabajo? Lo que se trata de buscar es el equilibrio entre la fuente de trabajo y el derecho a la salud de la población. Ahora, ¿hasta qué punto se puede ser genuflexo con una empresa a punto tal de desconocer absolutamente lo que está pasando, de no tomar las medidas y no sancionarlas? Nos llama la Pero atención. evidentemente alguien está siendo condescendiente. Nos llama la atención que la última sanción de la empresa, y para mí fue la última intención, por lo pronto, de acuerdo al informe que contestó la Subsecretaría de Medio Ambiente, fue el año 98. Se aplicaron 2 multas que no sé si se pagaron. Y después interviene la Subsecretaría, después del pedido de informe que hizo el diputado Pez, que fue aprobado por la Cámara en el mes de marzo, y el 30 de marzo va una delegación de la Subsecretaría a la ciudad de Las Toscas. Ahí empieza a desencadenarse toda la actividad de la Subsecretaría. Mientras tanto, durante 2 años, y no sé anteriormente al 98 qué es lo que había pasado, la Subsecretaría no controla ninguna de estas industrias que son altamente contaminantes y que el mismo reglamento de funcionamiento de la Subsecretaría establece cuáles son los pasos y los controles permanentes que tienen que tener estas industrias. Traverso, un segundo. Te agrego una cosita, Miguel. De los antecedentes que tenemos en la Defensoría, la primera denuncia que nosotros nos consta que se hizo es data del año 94. La primera sanción fue en el 98, 3.500 pesos, creo que fue por contaminación en el frente. A mí lo que me llama la atención es una cosa, sobre todo moviste dentro de la empresa, nadie se mete a analizar cómo es el sistema de tratamiento de disposición final de residuos. La empresa, uno de sus armas defensivas es decir, invertimos 3 millones y medio de dólares en una nueva planta de tratamiento. ¿Qué significa eso? Que hasta ahora, ¿cómo era el tratamiento de los residuos? Ninguna empresa ¿Por qué invirtieron ahora? invierte 3 millones y medio en un aspecto de la industrialización que no es redituable, como el tratamiento de la disposición final de residuos. Entonces, ¿eso qué significa? Es una buena pregunta para hacérsela al gobernador y a los responsables. Además, Connie, otro hecho preocupante. Se formó una mesa para tratar el tema de medio ambiente en Las Toscas. Se disolvió. Renunciaron casi todos sus integrantes. ¿Por qué? No funciona más. Seguramente el diputado me puede corroborar eso. ¿Por qué no funciona más la mesa? Porque terminó manejando la orientación, se iba a hacer la ordenanza de calidad ambiental y terminó manejando la orientación de la mesa el representante de la empresa. En principio... Con lo cual, pedía 5 años de plazo para regularizar las obras. Ustedes imagínense 5 años más para seguir envenenando. En principio, algunos de los que deberían por ordenanza estar en la mesa no la aceptaron por la sencilla razón de que si los representantes de la empresa, la que habría que controlar con una ordenanza, estaban ahí adentro, por tener títulos técnicos de ingenieros químicos, saben un poco más que los... Sí, quiero contar una cosita, cumplimos con funciones sobre políticas. todo a partir de lo que decía Juan Carlos, y sin duda lo que más sensibiliza es la presencia de cromo en las personas, Sí, no, pero además hay casos de leucemia, concretamente, y lo que recién Pero más allá de viene lo que allí. sufre la población, nosotros en Defensorías tenemos casos donde nos consta que hay gente que le han rechazado cosechas de caña de azúcar, la cooperativa se la ha rechazado por la presencia de cromo en su producción. Sí, Ahora, ese es un tema que ha generado... Que la ha rechazado, perdón, Sí, Federico, la ha rechazado a partir de que la cooperativa pidió informe al CERIDE. El informe del CERIDE te dijo, no, explico señor, esto tiene porque cromo. ese tema ha generado incluso un poco de malestar y alguna inconveniencia económica en una cooperativa que hace azúcar de Las Toscas por haberse tratado el tema. Los estudios, incluso creo que los que encargó acá el diputado, no hay cromo en barro ni en tierra en las plantaciones de azúcar. Este caso es una plantación de caña de azúcar, el tuyo, que está frente a la planta Sí, lo y conozco. que al lado de un piletón que en una creciente desbordó y se encontró niveles. Pero yo me encuentro en la obligación de aclarar porque también soy defensor de la industria del azúcar, del ingenio que está muy mal económicamente y desamparado. Es que me parece perfecto lo del ingenio que rechace una producción que está contaminada. Bueno, un minuto, por favor. Una cosa más, Un minuto. A fines de mayo Sí. se hizo un nuevo estudio. Esto me enteré hoy. Se detectó cromo y plomo. Se tomó muestra de agua de lluvia los primeros 5 milímetros.
se detectaron 0,5 microgramos por litro de plomo, 0,75 microgramos por litro también de cromo. ¿El agua lluvia? Exacto. ¿El agua lluvia? En agua de lluvia, exacto. Primera muestra, 5 primeros milímetros. Esto se hizo a fines de mayo. Y también se detectó 0,17 microgramos de cromo en el aire lluvia, que sería el rocío. Se hizo una recolección de 10 días, se encargó a un organismo privado y se utilizó el método FRX por reflexión total, y lo más preocupante, que en un pozo surgente se encontró 0,17 microgramos de cromo en la segunda napa de agua. Me pregunto si alguien puede afirmar hoy que el tema de las toscas está terminado y aclarado. Me pregunto si en el caso de que efectivamente se está ocultando la contaminación y la puesta en duda o en peligro de la vida de los seres humanos que poblan las toscas, nosotros podemos permitir que alguien diga que está todo acabado y todo terminado. Me parece que esto recién empieza y ojalá los vecinos de las toscas no se queden solos. Me parece que con los representantes, con los periodistas y los dirigentes que acaban de hablar, no lo están tanto. Me parece que el mismo secretario, yo reconozco que el trabajo de él debe tener solvencia científica, se han ocupado, han trabajado. El mismo secretario, y no tengo ninguna intención de defenderlo gratuitamente, pero reconoció de que esto no es final, que se sigue trabajando, que hay contaminación. Lo único que hoy se intentó dejar en forma definitiva es que los niveles de cromo no son los que oportunamente se lo trataron a través del análisis en el Cuyen, de la nota en Rosario 12. Para esto volvemos a lo mismo, los otros análisis siguen en vigencia. Vamos a aclarar antes de terminar que habíamos invitado también a la doctora, a quien respetamos su decisión de no hacer públicas más declaraciones, al doctor Lorenzo Domínguez, que no vino, directamente no nos excusó y no se presentó, a Julio Luna de Cerire y al doctor Omar Bertero, que lamentablemente tampoco pudieron llegarse hoy a Animal Político. Muchas gracias, lamentablemente nos quedamos cortos de tiempo, nos hubiese gustado estar un rato más, pero se nos acabó el programa. Gracias a todos por venir y vamos a seguir hablando sobre este tema, por supuesto. A ustedes, gracias una vez más por habernos acompañado. Nos encontramos el jueves que viene a las 10 de la noche.